Bienvenidas, queridos lectores de GTXT. Estamos de vuelta con No Mes y hoy tenemos al escritor, periodista y bueno, un poco de todo, crítico cultural, diría yo, al que seguramente ya conocen, Roy Galán. Roy, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Hola chicas, nada, muchas gracias a ustedes por darme este Muchas espacio y gracias. contexto. Bueno, voy a empezar yo directamente. Roy, eres una de las personas, sinceramente te lo digo, más tiernas y más empáticas que conozco. Y tus palabras siempre rebosan como de humanismo, ¿no? La verdad es que, esto lo hemos hablado nosotros en alguna ocasión, nadie tiene sangre azul. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y cómo te posicionas con respecto al esencialismo? Y cuando digo esencialismo me refiero a esa idea de que se prioriza como la supuesta esencia de alguien y por lo tanto, pues yo qué sé, por ejemplo, desde ciertos sectores del feminismo se ve a los hombres como esencialmente malos o irrecuperables debido a ello. Como la gente que dice, por ejemplo, que X país tiene, pues yo qué sé, la crueldad en su ADN, que es algo que he visto dicho muchas veces, por ejemplo, de Estados Unidos, pero seguramente también de España. Entonces, bueno, eso es a lo que yo me refiero como esencialismo. Y te queríamos preguntar qué opinas tú del tema y cómo lo tratas por tu parte. Bueno, Tiare, yo creo que, bueno, es uno de los grandes temas, ¿no? Ahora que se ponen sobre la mesa, el tema del esencialismo. Yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Haciendo lo que hago. También puedo haber pecado de esencialista en otros momentos de mi vida, ¿no? Quiero decir que esto es algo que nos atraviesa a todas las personas y que vamos un poco como desmenuzando cuáles son aquellas cuestiones que nos parece que nos llevan a atolladeros o nos llevan a callejones sin salida. Yo creo que este es uno que nos lleva a un callejón sin salida, porque yo siempre me pregunto, o sea, ¿cómo podemos nombrar algo sin esencializarlo, ¿no? Sin perpetuarlo? Claro, esa es la gran pregunta, o sea, ¿cómo podemos construir pero a la vez destruir algo, ¿no? Que a la vez que estamos construyendo algo, lo estamos perpetuando, podemos moverlo después. Yo creo que en este sentido, en esta cuestión de la esencia y que va unida completamente con políticas de la identidad, ¿no? Que tienen que ver con una certeza como muy férrea, probablemente en un mundo que cada vez es más incierto y vamos buscando cada vez lugares como mucho más eh, seguros, ¿no? Como mucho más estables. Y en ese sentido, tratamos de expulsar todo el rato, ¿no? Al contrario, o aquello que creemos que es el enemigo. En el caso de los hombres, concretamente, a mí me gusta mucho cómo aborda este tema Bell Hooks, ¿no? Porque creo que ella en su libro, por ejemplo, El deseo de cambiar, es muy honesta, porque realmente reconoce cuáles son las limitaciones, ¿no? que puede tener el propio pensamiento feminista con el respecto de acoger o expulsar a los hombres. Y además, porque creo bueno, que me parece pues ciertamente contradictorio a veces que se esté reclamando una transformación social, si realmente no lo que buscábamos era un mundo más habitable, un mundo sin desigualdad, y que cuando se esté pidiendo todo el rato a, por ejemplo, a los hombres, ¿no? que se incorporen al feminismo, que digan algo, cuando dicen algo les dicen que se callen, ¿no? ¿No? Cállate pavo. Esta cosa del cállate pavo, del meme de la masculinidad, que nos podemos reír mucho, acaban generando, creo, un espacio en el que muchos hombres no se ven tentados a habitar. Quiero decir, de pronto ser considerado un aliade o aliado, depende de cómo te toque, es peor que ser considerado machista. Entonces, ¿no? En esa cosa de cuál es el capital social o cuál es el lugar del deseo, probablemente estamos errando en algo. Yo no digo que esas cosas no tengan razón de ser, que la sospecha no sea un lugar posible, la duda, claro que sí, pero es políticamente estratégico, ¿no? Lo que estamos haciendo. ¿Dónde nos va a llevar esto si seguimos estirando este chicle, ¿no? Del esencialismo y las políticas de identidad en las que solo tú
por haber vivido eso, es el que está legitimado para hablar de ello, obviando todo lo que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con la ficción y con la empatía, ¿no? En todos esos espacios que no son, que no habitas por ti, sino que habitas por los demás. Eso me parece muy bonito, ¿no? Ese es el puente que se tiende con los demás. Y creo que lo estamos cortando todo el rato por buscar reconocimiento. No sé si lo he explicado bien. Sí. Creo que lo has explicado perfectamente. Yo quería ahora hacerte una pregunta precisamente al hilo de esto que estabas tú diciendo. Y es que una de las cosas que a Tiare y a mí más nos encanta de todo el trabajo que tú haces es precisamente cómo reflexionas tú en torno a las masculinidades, ¿no? Que siempre lo haces también en plural. Entonces te voy a lanzar una pregunta que igual es un poco como parece muy grande, pero a ver un poco cómo la podemos pensar, que es ¿qué es ser hombre? ¿No? Tratando de romper precisamente con todos esos preceptos identitarios y esencialistas, ¿no? Cómo se construye la idea de qué es el hombre y también un poco cómo vives esa tensión, ¿no? Con el movimiento feminista hegemónico, ¿no? Que igual precisamente lo que hace es reproducir, ¿no? Esto que tú estabas señalando hace un momento. ¿Cómo es posible convivir, es posible hacer cambiar de opinión, ¿no? A esta idea que se tiene de la masculinidad, masculinidades? Bueno, gran pregunta. Yo creo que ahí está como el meollo de todo. Te diría que hay una cuestión con la cuestión de ser hombre, ¿no? Con esta cosa que se plantea, que muchas veces con el tema de las masculinidades tendemos siempre como a colocarlo solamente en un lugar, ¿no? Pasa también con las luchas LGTBIQA+, se acaba convirtiendo todo en algo que parece que solo le es propio a aquellas personas que les afectan, ¿no? En plan, bueno, pues la masculinidad es algo que afecta a hombres, que los hombres se miren su masculinidad, ¿no? Se reúnan ellos en un círculo como de hombres, de alcohólicos anónimos, ¿no? Hombres anónimos. Entonces, ahí ellos solucionan eso que no entendemos todos, pero y que las mujeres hablen de sus cosas en el baño y no lo compartimos, ¿no? Creo que ese es el peligro, ¿no? de estos lugares en los que realmente definir lo que es ser hombre se convierte en una cuestión personal. Y me oigo un poco de eco, pero bien, ¿no? O sea, aquí no se escucha eco. Ah, vale, no, genial. no se Pues si no se escucha, genial. Entonces, en ese sentido, este hecho, creo que hay una cuestión en la pregunta que vuelve a ser muy individual y no colectiva, ¿no? En esta cuestión de qué es ser hombre, pues vamos a un lugar como muy individual en el que, bueno, pues yo me voy a preguntar qué es ser hombre, qué es lo que he hecho mal en mi vida, voy a una esquina, ¿no? Me castigo, me fustigo, digo, soy el peor hombre, ahora soy el mejor, ¿no? Entonces enseño a otros hombres a ser, pues soy un mesías. Claro, todo esto no es estructural, ¿no? Y es una cuestión, la pregunta de qué es ser hombre es una cuestión de una estructura. Yo no lo sé, yo sé que yo siempre me he sentido como un hombre fallido, ¿no? Me he sentido un hombre fallido porque en mí había algunas cuestiones que no se leían como de ser un hombre de verdad. Pues me gustaba jugar con muñecas, tenía más amigas que amigos, tengo pluma, bueno, un montón de cuestiones. ¿Qué pasa? Que de pronto empiezo a leer y empiezo a entender y veo que es que hay muchas formas de ser hombre, ¿no? Entonces, yo me reconcilio un poco con eso y digo, bueno, entonces aquí la movida es que ese hombre que yo además quería ser porque me obligaban un poco a hacerlo y de pronto me pongo a estudiar una carrera de hombres, ¿no? Y a hacer cosas de hombres y todo esto. Y de pronto digo, bueno, pero esta gente también está en una ficción, ¿no? En esa ficción que supone ser un hombre. Yo creo que si hay tanto problema con eso es porque realmente los hombres no hemos pensado colectivamente qué es ser hombre, ¿no? Las mujeres llevan mucho tiempo preguntándose eso y ampliando los márgenes, pero los hombres han guardado un silencio tremendo, ¿no? Un silencio tremendo también por esa cuestión de que quizás no estaban invitados a esa fiesta, ¿no? También tenemos que hacer esa reflexión de por qué los hombres no han estado pensando colectivamente qué suponía ser un hombre. En ese misterio, que también te digo que creo que muchas veces es un arma, ¿no? El misterio masculino, ¿no? Esa cosa de, bueno, si nunca hemos hablado de lo que nos pasaba, pues probablemente nadie nos podrá hacer daño, nadie podrá descubrirnos, nadie podrá retarnos y nadie podrá averiguar esto.
creo que es muy interesante que se plantee, ¿no? A mí, yo lo que hago, cuando lo hago, y me preguntabas sobre las repercusiones que esto puede tener con el feminismo más hegemónico, a mí se me cuestiona mucho cuando hago algo desde una cuenta de Instagram abierta con mi nombre de usuario. Quiero decir que es que no lidero un país, ¿no? A veces parece que yo estoy abanderando algo cuando digo, bueno, yo tengo un Instagram que me abrí yo privadamente aquí en La Esperanza, en Tenerife, y pago mi wifi y ya está. O sea, tampoco, no sé, no soy tan importante. Pero entonces, en ese sentido, creo que es interesante sobre todo que un hombre se interese o se preocupe por aquello que se supone que debería ser ajeno, porque es una pregunta al resto de hombres, ¿no? En plan, ¿tú por qué no sabes esto? ¿No? ¿Por qué no te has interesado esto? ¿Por qué crees que esto no te interpela, no te incumbe? Y no te incumbe solamente por una cuestión de justicia social, ¿no? O una cuestión de ser un buen hombre o por bondad, sino simplemente por amor a la vida, por interés, por saber por qué tu amiga te está hablando de eso y leerlo en un sitio y darle esa explicación a través de un libro y comprenderla, ¿no? Y no sé, es simplemente diría que es sí, por amor a la vida, ¿no? Por amor a la vida que habitamos. Y es una pregunta que es muy interesante porque da igual que lo haga yo, ¿no? Pueden hacerlo muchas otras personas, pero al final, si yo tengo una relevancia o una posición ahí, la pregunta es, ¿dónde me coloco yo? ¿No? Ya vemos dónde se colocan muchos hombres. Lo que me parece muy preocupante es que ante una grandísima... ante un grandísimo público marcadamente antifeminista, con hombres marcadamente antifeministas, con un público muy grande, no existen hombres feministas con ese impacto. Y eso es preocupante porque estos hombres están fabricando adolescentes, ¿no? Antifeministas. Entonces, tendríamos que preocuparnos por ver dónde están esos hombres, ¿no? Porque cuando los hombres, incluso los hombres de izquierda, ¿no? Los hombres de izquierda como se quitan esa cosa de encima, dicen, esto no tiene que ver conmigo, yo estoy para otras cosas, ¿no? El capital y tal. Muy bien, pero entonces no se implican realmente en una cuestión. Parece esa cosa como de, bueno, eso que lo hable la secretaria, ¿no? O la chica feminista del grupo, o la de la empresa, o del periódico, o la chica, que lo hable ella porque ella es la que sabe de esto. Los hombres también podemos saber cosas de feminismo porque están los libros, tenemos ojos, sabemos leer, ¿no? Ya está. Genial, genial. Exacto. Me ha gustado Y esa no hace reflexión, falta ¿no? ser De no hace amor a falta la ser vida. la otra persona para preocuparse por la otra persona, ¿no? O sea, realmente sirve también para construir solidaridad, en fin, Sí, tiene total, sus utilidades. y creo que políticamente es muchísimo más estratégico, ¿no? Tenemos ahí el caso de los mineros que lideraron la marcha LGTBI, no sé si lo recuerdan Sí. en este caso. Para mí ese es un ejemplo maravilloso de cómo para hablar, no se puede hablar de feminismo sin hablar de salario mínimo, ni de lucha LGTBI, sin hablar de cuestiones estructurales como el techo y la comida. Además, es que paradójicamente es lo que se busca en los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales siempre Bueno, no reclaman, todos, ¿eh? bueno, Pero, no todos, pero o sea, pero la mayoría de ellos, ¿no? O sea, la marea blanca, pues estaba también la educación pública y estaba, o sea, quiero decir, ¿no? Que es la capacidad transformadora que tiene precisamente el que todas podamos estar en todas partes. Si no, no va a cambiar el mundo, ya te lo digo. Quiero decir que es que, bueno, por mucho que se tenga la razón de un lado o de otro, si la persona a la que hay que convencer no está implicada, es que no vamos a ningún sitio, vamos a polarizar y tendremos muchas razones, estaremos muy informados y formadas, nos enfadaremos muchísimo, pero el mundo no va a cambiar y se suponía que la cosa era de transformarlo, ¿no? O en principio. esa sería la prioridad en teoría, luego la práctica se cuelan Claro, otras sí. cosas. Pero Claro. bueno, yo les voy a confesar algo para introducir mi siguiente pregunta, y es que muchas veces en espacios supuestamente feministas no me he sentido ni cómoda, ni bienvenida, ni libre, ni nada por el estilo. Y Roy, te quería preguntar, ya que tú defiendes férreamente el derecho a la feminidad, o por lo menos eso percibo yo,
constantemente, por suerte. ¿Crees que se ataca lo femenino incluso desde ciertos sectores del feminismo? ¿Y qué impactos crees que tiene esto, no ya solo con vistas a un movimiento feminista, sino con vistas a un movimiento, digamos, socialista o de todas maneras que por lo menos quiera ir más allá de la socialdemocracia? O sea, ¿qué impactos puede tener el hecho de que se castigue algo supuestamente tan simple como, o tan inocente como el ser femenina o fem, como se suele también llamar? Sí, bueno, claro, Tiara, es que esto es un temazo, ¿no? Porque supongo que al hablar de esto dices, me he sentido muy mala feminista, ¿no? Porque de pronto, ¿no? Esta cuestión de encarnar algo, ¿no? O suponer una especie de desafío, porque yo lo que creo es que hay como una brecha entre el mundo que desearíamos y el mundo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo que no vamos a poder abolir, ¿no? el mundo que es, intentamos un poco como culpar a otras personas de que ese mundo no llegue, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que en esta cuestión que tiene que ver um, con que hay una especie de lugar que, que realmente produce como un poco de rabia quizás a algunas personas, porque realmente la cuestión de nuestra expresión femenina o masculina no tendría por qué ser un problema, ¿no? Quiero decir, cuando nos ponemos a decir hay que abolir el género, ¿no? De hecho, bueno, acabo de hacer un curso ahora mismo, acabarlo con Miquel Misé y Clara Serra, maravilloso. Pues bueno, ¿dónde está el botón, no? Entonces, mientras abolimos ese género, parece ser que hay una especie de obsesión por responsabilizar a determinadas personas, ¿no? Por un poco, pues estar en los extremos de la feminidad o la masculinidad, ¿no? En plan, bueno, qué interesante también, ¿no? Que esto sea algo muy diverso, ¿no? En el sentido de que yo no voy a culpar a alguien por representar algo, ¿no? Que a mí me parece como perjudicial para el mundo. Faltaría más, porque además somos seres que se construyen socialmente, ¿no? Y que además jugamos con el deseo y queremos ser personas que nos deseen, ¿no? Quiero decir, es que me parece como además tirar piedras contra tu propio tejado. Y en ese sentido, creo que la culpa, ¿no? Que generar culpa en aquellas personas que no son lo suficientemente o que no, o que reproducen algún tipo de cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, que yo sí que lo estoy, es decir, a mí me parece como muy interesante que todas las herramientas que estén ahí se utilicen, ¿no? Quiero decir, la feminidad o la masculinidad en sus extremos son herramientas también, quiero decir, son herramientas del género y además eh, diría que además de ser una opresión, ¿no? O un lugar de distribución del mundo, también tiene que ser un lugar de agencia divertido, alegre y placentero, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de estos lugares. Parece muchas veces que tenemos que construir una especie de soldados, de policía también del género, ¿no? Señalando muchas veces a aquella gente que nos molesta. Y que realmente esto tenía que ser también como más divertido, o sea, divertido también es pues verte bien y no hay nada malo en verse bien. Creo que hay un problema sobre todo y eso puede ser por otra cuestión, por una cuestión de incertidumbre, ¿no? Con respecto con una pregunta, es decir, cuando yo me encuentro con alguien que se dice feminista, ¿no? Y es una mujer muy femenina, ¿no? Intento como hacerle ver que esa persona está alienada, ¿no? O que es tonta o que reproduce unas cosas, porque vamos, pudiendo ser de otra manera, ¿cómo vas a querer, ¿no? Explotarte a ti misma así. Y es un poco absurdo porque esa persona que está haciendo esa crítica también está producida por ese mismo poder, ¿no? Es decir, que me gustaría ver esas personas que hacen esas críticas, cómo van a una boda, cómo pasan el fin de año, o realmente si quieren sentirse
que gustar, ligar, no sé, todas estas cosas que son humanas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una especie de responsabilizar al otro para no mirar a uno mismo que también está producido, ¿no? Bueno, es que no es mejor ir con una batamanta que ir con un traje corto y con escote. Es que eso sí que debería ser una opción, ¿no? Vital, simplemente para arañar ese lugar de alegría, placer y disfrute que ha de tener también la vida, por favor, un poco. Solo faltaría. Solo Y faltaría. además, o sea, yo le estaba diciendo a Jessie el otro día, como, o sea, tía, esto es drag. O sea, yo lo vivo Sí, así, ¿sabes? Es como, o sea, de verdad, es en plan, o sea, deja como correr tu imaginación, ya que tenemos esto, pues vamos a jugar con ello, no sé, no tiene que ser todo tan amargo y tan, oh, Dios, esta tía toda depilada, pues, ¿qué más te dará? O sea, claro. Ni no tan sé, en serio, plan, ver que Tiare, la porque gente al se final, divierta claro, es una también, cuestión, ¿no? sí, es una cuestión como de ser tan serio, tomarte tan en serio, ¿no? Como Ya, esto es algo innato en mí, esto es algo, y es como, no, ser drag, ¿no? O lo drag, o realmente la performance, lo que te está poniendo todo el rato es un espejo delante y te está diciendo, oye, que es que incluso tu lugar en el mundo que crees que no es, que no te estás cosificando, ¿no? O sea, lo que sea eso, de pronto es una elección también. Entonces, quiero decir que es que es muy interesante cuando el otro nos hace de espejo y dice, oye, que esto que tú te crees que es natural, no lo es, no es innato, es un teatrillo. Pero eso da mucho miedo, ¿no? Y ante el miedo, claro, la gente reacciona claro. siempre con rabia, ¿no? O con cuestionamientos hacia la propia persona. Hay una cosa que es el valle inquietante en ciencia ficción, que quiere decir que siempre que hacen un robot, normalmente le dejan algún tipo de señal para saber que estamos ante un robot y que no es un humano, ¿no? Yo esto siempre lo relaciono con el género, ¿no? Y quiero decir, ¿qué es lo que nos perturba cuando vemos algo que creemos, ¿no? Que es nuestro en una cosa que creemos artificial, sin ver que nosotros y nosotras también somos artificiales? Pues nos inquieta y queremos saber que eso es producido, pero es que todo es producido. Entonces, Tiare, qué maravilla que te produzcas de la manera que te dé la gana, ¿no? Es que es así, Gracias. ¿no? Como, es que si encima te arrebatan la Sí. posibilidad esa, pues mira, ya directamente apaga y vámonos. Claro, claro, no, y yo invitaría a todas las personas que se consideren feministas, que es como si eres feminista, supuestamente te gusta pensar las cosas y reflexionarlas, y es como reflexiona que igual otras personas lo viven de otra manera, y bueno, eso, ten un poco de imaginación y también de vivir y dejar vivir, no sé, eso Hmm. creo que también es un pequeño detalle importante. Pero bueno, hablando de cosas muy importantes, ¿qué rol crees que tiene la clase y el discurso anticapitalista en el feminismo y hacia cuál, hacia dónde deberíamos movernos en ese aspecto, ¿no? Porque, o sea, yo esto es algo que siempre pregunto, porque de verdad estoy segura que de que al final sí que la clase es como el centro de, o por lo menos de donde podemos sacar la esperanza de tener algún tipo de victoria en el futuro, ya que no parece inminente, desgraciadamente, desde, digamos, la izquierda. Entonces, te quería preguntar, ¿qué opinas tú desde ese punto de, digamos, ternura, desde ese punto antiesencialista y bueno, por supuesto, feminista también, de un tipo de feminismo que considero que es todas esas cosas, ¿no? Humanista y antiesencialista, indudablemente. Pues fíjate que esto lo pienso mucho y que creo que muchos de los problemas que podemos tener ahora es por haber desvinculado un poco la cuestión de clase, ¿no? Del feminismo. Es decir, en esta especie de lucha también, ¿no? Nuevamente por ver qué era lo importante, ¿no? Ha habido, ¿no? Esta cosa de, no, es que lo que importa realmente, maldito feminismo, ¿no? Que lo que importaba era la clase y, ¿no? Y las feministas, no, es que es más importante esto. Creo que al perder esa perspectiva estamos perdiendo una posibilidad realmente transformadora. Por ejemplo, te explico. Lo he visto mucho en los relatos que se hacen con respecto a los hombres, ¿no? En esa esencia del hombre verdugo o el hombre que acabará siendo un delincuente o el hombre agresor ¿no? Por ser hombre,
que yo eso ya es que no puedo escucharlo, ¿no? Ni por ser hombre ni por ser mujer me perturba mucho. Claro, en ese sentido, por ejemplo, fíjate, se usa mucho el tema de los privilegios, ¿no? De los privilegios masculinos desde el feminismo. Claro, al no hacer una lectura de clase, le estás lanzando el mismo mensaje a Messi que a un hombre racializado, ¿no? Pobre, que no tiene nada en su vida, pero que el mensaje que le está llegando es el mismo. Entonces, claro, ahí lo que está generando es un malestar porque ese hombre, aunque tenga algunos privilegios, ¿no? Por cómo está dividido el mundo, evidentemente, pero no puedes homogeneizar, ¿no? A todo el mundo por igual, porque realmente yo creo que esta gente se estará enfadando, ¿no? Porque lo que está recibiendo es como, pensará que recibe una bronca inmerecida, ¿no? Probablemente. Ese puede ser uno de los problemas de no hacer una lectura de clase de esto y de decir, ojo, cuidado, ¿no? Que es que no es lo mismo. También por cuestiones punitivistas completamente, ¿no? Que están ahí los datos, es decir, pues las personas que están en prisión, ¿no? De qué origen son, el tema de los de criminalizar el acoso callejero, ¿no? Pues también cuidado, porque si no haces una lectura, ¿no? De clase con esa ley, pues probablemente quien acabe normalmente, ¿no? En la cárcel o pagando esas multas, pues sean personas racializadas, ¿no? Volvemos otra vez a un ciclo en el que parece que lo que se quiere realmente es esconder y ocultar a determinadas personas, ¿no? Por su raza o por su clase. Entonces creo que, que sería mucho más transformador eh, si pudiéramos bajar de esa atalaya, ¿no? De casi de bondad suprema, casi, ¿no? De señalamiento y empezáramos a hacer análisis verdaderamente estructurales, porque lo que me produce como más desazón es ver que para una cosa sí que nos interesan mucho las estructuras, ¿no? Pero para otras de pronto no queremos saber nada de las estructuras. Es decir, no te viola un hombre que sale de una alcantarilla, ¿no? Un monstruo, te viola tu hermano o tu pareja. Vale, hay una estructura. Puede ser cualquiera, pero ahora, bueno, es que los hombres llegan a ser hombres por una serie de malestares. No, esos malestares no me preocupan, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, esos malestares también son malestares de clase. Es decir, pues si queremos hablar de las masculinidades, hablemos del ingreso mínimo vital, hablemos de la frustración de los hombres por tener que trabajar las horas que hay que trabajar, hablemos de si eso no genera violencia, ¿no? Y si la violencia de género no estará íntimamente relacionada con una violencia laboral también, ¿no? Es decir, ¿qué es la violencia y la frustración? Pues la imposibilidad de controlar, ¿no? Y de generar otros espacios de otra manera. Entonces, creo que no hablar de eso lo que hace es generar monstruos que no están en la sociedad, ¿no? Y es mentira, ¿no? Porque para atajar el problema de la violencia machista hay que hablar de la clase y hay que hablar de qué podemos hacer por el bienestar de los seres humanos para que eso no cristalice en violencia. Tal cual. Pues fíjate, en ese horizonte que planteas, ¿no? Ese horizonte que esperamos que esté más cerca que lejos, ¿no? De esa necesidad de hablar. Yo quiero señalar aquí que yo considero que tú haces un trabajo increíble, sobre todo en el marco de las redes sociales, precisamente en hablar de cosas, en señalar cuestiones que van desde la violencia política que recibe una ministra hasta el último el documental de Harry y de Meghan. Y un poco recuperando esas stories y ese post que hiciste sobre ese documental, es que claro, aquí nos has pillado que a Tiare y yo nos encantan todas estas cosas, todo lo que sea cultura popular, todo lo que sea familias reales y todas estas cosas, pues mira, yo, Tiare, somos muy culpables las dos, pero muy, muy, muy culpables. Muy, lo admitimos. Lo admitimos. Sí, yo igual, me lo comí. Yo también me lo comí. Entonces, bueno, recuperando un poco este post, y también un poco ya para cerrar la entrevista, es la última pregunta que te hacemos, yo quería preguntarte
A raíz un poco de este documental de Harry y Meghan, bueno, ellos destacaron, señalaron, criticaron el papel que tuvieron los tabloides británicos, pero yo creo que en general del mundo entero, y las redes sociales en su salida, ¿no?, de la familia real, y pues señalaban la cantidad de mensajes racistas, misógenos que recibió Meghan a lo largo de todo ese tiempo que estuvo ella como una miembro de la familia real senior. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo lo ves tú? ¿Y qué papel tiene el cuarto poder en grandes rasgos, ¿no?, en la creación de opinión y también un poco en este horizonte, ¿no? Porque a veces como hablamos de esta construcción de este, como dice Pastora, este mundo nuevo, bueno, a ver cómo es este mundo nuevo, ¿no? Porque lo dejamos todo para el mundo nuevo y no podemos pensar en ese mundo nuevo si no pensamos también en el papel que tienen los medios de comunicación, en el papel que tienen las redes sociales, que tienen esa capacidad, ¿no?, de llevar a una persona prácticamente al borde del suicidio y de otras, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que desde nuestra parte de la historia, desde nuestro lado bueno de la historia, pensar en estrategias que pongan fin un poco a este modus operandi, no sé si poner fin o controlar o pensar o cuestionar al menos, es una parte importante? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, a mí es que justo este tema que me has nombrado es el que más me fascina. Es decir, me fascina siempre el de la construcción de identidades, ¿no?, o de expectativas, de la posibilidad de aniquilar incluso futuros posibles que tiene lo mediático, ¿no? Es alucinante comprobar cómo beben, ¿no? Beben de una demanda, además, muy concreta, y además reproducen esa demanda. Es decir, es como una pescadilla que se muerde la cola. En el caso de Meghan es muy claro. Hay que ir al mito, ¿no? Hay que ir a la sospecha, hay que ir a la alteridad, construir ¿no?, una persona ajena a nuestras costumbres, ajena a nuestro lugar, para luego echarle la culpa de todo, ¿no? Es muy sencillo. Eso no le pasa solamente a la Casa Real, eso pasa también cuando le presentas una pareja ¿no?, a tu familia, porque la institución monárquica funciona como una familia, pero a grandísima escala. Y creo que en ese sentido, a mí me sigue fascinando eso, por ejemplo, el libro de Nerea Barjola, de Microfísica sexista del poder, ¿no?, que analizaba el poder de los medios de comunicación en el crimen de Alcácer. Es fundamental, creo, para ver cómo realmente los medios son productores de realidad. No solamente que la recojan, sino que la producen con una idea muy concreta. Pasa también con las representaciones. Por ejemplo, con el tema de las masculinidades pasa que todas las películas que hizo Clint Eastwood en aquella época de vaquero, ¿no?, ¿no?, cuando hacía como de Clint Eastwood, todas estas que conocemos, son una apuesta muy concreta de Estados Unidos por restaurar una idea de hombre que se enfrenta a un enemigo y que es muy valiente en una época en la que los hombres estaban en procesos de paz, ¿no?, o de hippies, ¿no?, de Woodstock y todo esto. Entonces, claro, Estados Unidos lo que necesitaba de pronto era un ejército y estaba teniendo unos hombres con el pelo largo, ¿no?, diciendo, no voy a coger un arma. Entonces, claro, entonces, en ese sentido, no son baladí estos discursos, ¿no?, ni estas películas, ni esta prensa, ni todo lo que sigue construyendo estos lugares. Creo que nuestra responsabilidad, yo lo que hago, por ejemplo, con lo que hago es, wow, tengo la fortuna de tener 500.000 de seguidores, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Esto es una pregunta que yo me hago y es una pregunta política. Es una pregunta que me hago y digo, vale, ¿quieres escribir bonito? No, quiero hacer algo con lo que hago. Quiero además que lo entienda todo el mundo, quiero un lenguaje sencillo, quiero hacer análisis con perspectiva de género. Y eso es lo que hago, ¿no?, con lo que tengo. Y en ese sentido, creo que nuestra opción es desde todos los lugares que tenemos, que ahora son muchos, de poder desmontar uno a uno, pues todos estos lugares que construyen pues un estamento muy concreto, ¿no?, con una idea de familia también muy concreta. Quiero decir, todos estos tabloides y esta mandanga, lo único que tratan es de perpetuar una idea de familia tradicional en la que las mujeres sigan trabajando gratis por amor. Y eso es así.
Y está claramente comprobado, es decir, cualquier mujer que se salga de esa línea será señalada en el tabloide como sospechosa, ¿no? Soltera, mantis religiosa, devora hombres, Divor- todo eso. o divorciada, o con el color de piel de alguien que no se supone que Equivocado. tendría que estar a este nivel, Claro. en esa estructura, ¿no? Entonces Claro, ya pero eres claro, también. claro, en ese orden moral, por debajo está la perpetuación de un sistema que lo que quiere es a mujeres casadas con hombres reproduciendo en el hogar un rol muy concreto, que es el de sostener a una sociedad de manera invisible y gratuita en nombre del amor. Y eso es lo que hacen los tabloides. Y Roy, ¿no crees que también hay hacia, por ejemplo, el caso de Meghan, ¿no crees que también hay como cierta envidia? En plan, tú ves a esta mujer tan guapa, ¿sabes? En plan, que bueno, que te puede caer mejor o peor. Yo, hay cosas que estoy más de acuerdo, cosas que menos con ella, la verdad. Pero aún así es como tener como ese odio como tan profundo hacia una persona que francamente no conoces. Me parece Hay, como que está como dejando ver que realmente a lo mejor lo que le tienes es envidia, no sé, es que me claro. parece, francamente no puedo evitar pensarlo, o sea, no puedo evitarlo. Pero, Tiara, es así, es decir, hay odios que son irracionales y cuando son irracionales es que son producto de una envidia, porque te gustaría hacer eso, ¿no? Y la única forma que tienes de afectarlo es odiándolo. El amor y el odio es lo mismo por eso, porque es una cuestión de afectar a alguien. Es decir, cuando Britney Spears se rapa la cabeza y enloquece, mucha gente se alegra porque la humaniza, pero porque la ama. Entonces dice, ay, qué bien, es como yo, ¿no? En ese sentido, el odio a Penélope Cruz es irracional porque es lo mismo, ¿no? Es como, podría haber sido yo porque es mi vecinita de al lado, ¿no? ¿Sabes? De donde sea, de Madrid, y de pronto ya no es ella, es una superestrella, o Meghan igual. Me hubiera encantado encontrar a un príncipe, ¿por qué no soy yo? En el documental, además, esta cosa que decían que era que el odio a Meghan Markle en redes, en Twitter, partía de 83 cuentas solo, de mujeres blancas, amas de casa, de clase media. Claro, ahí volvemos a ver quién perpetúa, ¿no? La idea del amante, de la otra, de la buscona, de la mujer de otro color, ¿no? Que el otro color de piel que no es el que debería. Pues es un grupo de mujeres que están construyendo feminidad, ¿no? Señalan a la puta. Señalan todo el rato ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Yo soy una ama de casa probablemente frustrada y mi única forma de canalizar esta frustración es generar odio hacia otro tipo de feminidad. Porque en el fondo he descubierto que también era un fracaso, ¿no? Este lugar que me ha tocado, que era de más deseable, digo, vaya estafa vital más gorda. Y además, es que también fíjate que en el documental también hace la comparación Meghan Markle, Kate Middleton, como Kate Middleton sí que es esto de, bueno, era una comuna, pero bueno, sigue siendo inglesa, ¿no? Nuestras costumbres, puedo empatizar con ella, o sea, me puedo proyectar en ella, pero efectivamente Meghan Markle es todo lo contrario, no puedo ser ella y ella no tendría que estar ahí. O sea, el odio también es no solo por mi propia frustración, sino porque todo lo que a mí también me han contado, ¿no? Que una mujer que es medio negra, una mujer que viene de un barrio pobre, una mujer, ¿no? Que viene de padres divorciados, de desastre familiar, todo esto, ella no puede. Entonces, ¿cómo cumplir mi ella sueño? sí y yo estoy aquí? Yo no. No puede Yo ser, no. ¿no? Entonces, como Claro. no, es la frustración, ¿no? Y también como todo lo demás. Es como que Meghan Markle también ha puesto en juego como todo ese cuento que te han contado. Entonces, eso es lo que también genera como ese odio. Sí, Bueno, porque yo creo que sí, ya hemos acabado, yo hice toda la cola que había que hacer, ¿no? Para que me tocara el príncipe azul y al final es esta fulana, ¿no? Que no se lo merece la que se lo ha llevado. Sí, que además como que descoloca un poco el binarismo este, ¿no? El Madonna Whore Complex, el hecho de que una mujer solo puede ser como una cosa u otra cosa, y ella también creo que como estudiante empollona y también pibón, como que me encanta como que descoloca eso y a la vez a la gente como que le cuesta más entender a alguien así, que solo ven a lo mejor de primeras y la perciben como alguien que no es la persona
con la que un príncipe se casa, que realmente sí que ocupa ese lugar, cuando sin embargo igual se esperaban a alguien como Kate, que es pues eso, la que no pinta por fuera de las líneas. Claro. No sé si se dice en español, pero, Sí, pero sí, bueno, sí. ustedes me entienden. Y no sé, sí, que me ha gustado, Roy, cómo lo has escrito tú, porque, o sea, mucha gente como que yo creo que igual lo ve como algo más político, que yo creo que hay que tener más cuidado, porque al final es gente que sí está, quieras o no, es gente monárquica y liberal, no creo que sean una representación de la izquierda, por lo menos a mi parecer, pero sí que es verdad que desde lo cultural y desde ese análisis también con perspectiva de género, pues creo que nos revela unas cuantas cosas, la verdad. Sí, sí, total. Si quitamos ese análisis de que, bueno, es monarquía, es todo lo que tú quieras, y a mí la idea del amor que vende el documental no me mola nada desde el principio, No, en plan, el amor gana, mira cómo nos conocimos. No, a mí me gusta ese análisis de la violencia mediática que se genera y cómo es capaz de destruir completamente y aniquilar y arrasar una vida, ¿no? Y una vida que merece estar viva. Por mucho que sea rica, ¿no? No sé, que tampoco... Sí. ¿no? Sí, sea quien sea en realidad, Justo. ¿eh? O sea, Pues declarándonos todas fans de Meghan Markle, no Sí. porque se haya quejado de que vivía en una Menos casa mal. pequeña en los jardines del Palacio de Kensington, Sí. sino porque ha sido víctima del aparato mediático más racista Sí. y misógino Sí. y clasista. Desde aquí nos declaramos fans de Meghan Markle por ese lado. Pues Sí. Roy, vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias de verdad por darnos la entrevista, gracias por compartir este ratito con nosotras, gracias por enseñarnos a nosotras y fuera de nosotras tanto, gracias por ser tú y nada, de verdad, esperamos cuando cumplamos, no sé, 5 años más haciendo esto, traerte de nuevo para actualizar todo lo que hayas aprendido hasta entonces. Eso. Y Bien. nada, muchísimas gracias de verdad, muy orgullosas de que seas nuestra última entrevista del año. Y es verdad. cerrar. Y mañana es mi cumpleaños. Bueno. ¡Ay! Mira, muchas cosas que celebrar tu cumpleaños. Sí. Pues muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto. Nos vemos en las redes. Un placer, Gracias, chicas. Roy. Besito. Chao.